Bien, entonces, continuamos con la corrección del examen de la unidad 26 y 27. En la pregunta número 22 nos decían que consideráramos un hombre y una mujer de igual peso y altura e indicáramos cuál de los dos tiene más porcentaje de su peso corporal en agua. El hombre, la mujer, ambos tienen igual porcentaje, o la mujer, excepto en el embarazo. ¿Por qué la correcta es el hombre? Tiene más cantidad de sangre. A ver, pero fíjate que te dice, acordate que vos el volumen de sangre lo sacabas por el peso. Era el 8% del peso corporal. Y te dice que tienen el mismo peso. Te aclaran la consigna, mismo peso y altura. Porque, si bien uno dice que hay un promedio de 70% del peso corporal en agua, la realidad es que nosotras, las mujeres, tenemos más cantidad de tejido adiposo que el hombre. Entonces, parte de nuestro peso corporal no es agua, sino grasa. Y como tenemos más tejido adiposo que el hombre, esa es la razón por la que tenemos menos porcentaje de agua. ¿Se entiende? Porque si yo digo el mismo peso, un hombre que una mujer, el hombre no tiene tanta grasa como la mujer. No me digan, bueno, pero el hombre tiene panza, bueno, no, pero naturalmente nosotras tenemos más tejido adiposo que el hombre. Entonces, de nuestro peso hay más porcentaje que es grasa, entonces menos porcentaje es agua. ¿Se entiende el por qué? Porque tenemos más reserva de tejido adiposo que el hombre. Según las diferentes formas de incorporar agua para mantener el equilibrio hídrico, podemos afirmar que la forma más eficiente de incorporar agua es consumiendo alimentos ricos en ella, como fruta. La forma más eficiente es incorporar agua con frutas. ¿Cuál es la forma más eficiente de incorporar agua? Bebiendo. Exacto, tomándola. Exactamente. El agua metabólica es el agua que se produce por la destrucción enzimática de diversas sustancias. Así, por ejemplo, un gramo de proteína aporta 0,3 gramos de agua, un gramo de glucosa 0,6 y un gramo de lípidos 0,9 de agua metabólica. ¿Qué está incorrecto ahí? Porque ya saben que la incorrecta es la C. 1,1 gramos de Bueno, agua ¿y qué más? metabólica. Igual que la glucosa, 0,9 gramos. Era 1,1, 0,6 y 0,3. ¿Pero qué está mal ahí también? Si es un proceso, a ver, cuando ustedes vieron en digestivo, lo vieron en excretor, en realidad en esto está relacionado un poco digestivo con excretor, ustedes estuvieron hablando en esa unidad que nosotros podíamos incorporar agua de distinta manera, como dijimos recién, podíamos incorporar agua bebiendo, podíamos incorporar agua comiendo, por ejemplo, alimentos que tuvieran agua, y otra opción era a partir del agua metabólica. ¿Y qué dijimos nosotros del agua metabólica? Que era el agua que obteníamos cuando ¿qué? Cuando Decíamos que ocurrían metabólico. procesos oxidativos dentro de la mitocondria. Es decir, no son degradaciones enzimáticas, no se degrada un lípido, sino que se oxida. Entonces, lo que está mal en esta opción también es que diga degradación enzimática, más allá de que también está mal porque un gramo de lípidos aporta 1,1 gramo de agua metabólica. Eso también está mal. Pero lo que está mal también es que no hay una destrucción enzimática. Es un proceso
oxidativo lo que ocurre. Los peces de agua salada, para evitar deshidratarse, beben agua de mar y para eliminar el exceso de sales, tienen sistemas especiales en las branquias que bombean el exceso de iones. Eso es correcto. Los peces de agua dulce, para evitar sobrehidratarse, emiten orinas hipertónicas. Si vivo en agua dulce, ¿cómo es el medio? Hipotónico. O sea que el agua tiende a ir ¿para dónde? ¿Para dentro del pez o para afuera? Para dentro del pez. Bien, entonces, ¿cómo hace para sacar ese exceso de agua que le entra? Con orina hipotónica. Exactamente, la orina es hipotónica, no hipertónica. Don Carlos padece una enfermedad que, a pesar de tener antidiurética circulante, esta no actúa a nivel de sus receptores por mutaciones en los mismos. Este trastorno produce una serie de alteraciones, entre las cuales podemos mencionar: ¿qué hacía la antidiurética? ¿Qué hacía la Disminuir la antidiurética? diuresis. Muy bien, disminuir la diuresis, es decir, hacer que yo pierda menos volumen de agua por orina. Si no tengo antidiurética, o si está, pero es como si no estuviera porque mis receptores no la detectan, ¿voy a orinar más o voy a orinar menos? Si no está. Orinas más. Exacto. Entonces, aumenta la presión arterial debido al aumento del volumen plasmático. Si orino más, o mejor dicho, pierdo más agua por orina, ¿voy a tener la presión arterial alta? No va a disminuir. Exactamente. Excreción de orinas hipotónicas respecto al plasma. ¿Alguno se acuerda qué hacía la antidiurética en el tubo colector de la nefrona? ¿Qué hacía? ¿Qué efecto hacía? Hacía que el túbulo se volviera, cuando está presente la antidiurética, hacía que se volviera permeable al agua. Entonces, se reabsorbía agua. Si no hay antidiurética, se volvía impermeable al agua, entonces no se reabsorbía. Si no se reabsorbía, se iba con la orina. Entonces, ¿cómo son las orinas si tienen más contenido de agua? Hipotónicas. Exactamente. Disminución de la excreción de agua por orina, todo lo contrario. Si no hay antidiurética, excreto más agua por orina. Aumento de la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, es lo que les acabo de decir. Si no hay antidiurética, el tubo colector se vuelve impermeable al agua, entonces no reabsorbe. Teniendo en cuenta los mecanismos de transporte de distintas sustancias a través de las membranas celulares, indique la opción correcta. El agua siempre se mueve por difusión pasiva gracias a un gradiente de difusión, desde un medio hipertónico a un medio hipotónico. Es al revés, de una hipotónica a una hipertónica. Muy bien. El agua viaja desde un medio con alto potencial hídrico a uno con bajo potencial hídrico, o también podemos decir de un lugar que tiene alto potencial osmótico a uno que tiene bajo potencial osmótico. A ver, si yo digo que el agua se mueve de lo hipotónico a lo hipertónico, el hipotónico tiene alto potencial hídrico, pero bajo potencial osmótico. Quiere decir que está bien la primera parte que dice viaja de un lugar con alto potencial hídrico a uno con bajo, pero está mal la segunda parte, que dice
de un lugar con alto potencial osmótico a uno con bajo. Es al revés, porque si yo tengo alto el potencial hídrico en una sustancia hipotónica, tengo bajo el potencial osmótico. O sea que, para que esté correcta esa opción, tendría que decir, viaja desde un medio con alto potencial hídrico a uno con bajo, o también de un lugar que tiene bajo potencial osmótico a uno que tiene alto potencial osmótico. Y ahí estaría correcto. Como el sudor humano contiene sales, a medida que transpiramos, se pierde agua y sales. Por eso, la concentración del fluido extracelular se mantiene constante. Eso es correcto. Si yo perdiera solo agua, o si perdiera solo sales, no se mantendría constante, porque estaría perdiendo solo agua o solo solutos. El sudor, al contener agua y sales y perder las dos cosas, el medio extracelular se mantiene constante. Si luego de una transpiración profusa ingerimos agua pura, el medio extracelular se hará hipotónico respecto al medio intracelular, lo que hará que las células incorporen agua y sufran el proceso de plasmólisis. El agua pura no tiene minerales. Bien, eso está bien. Yo ingiero agua pura, recupero agua, pero no recupero sales. Entonces, agrego agua en el medio extracelular, agua, 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 y no agrego solutos. ¿Cómo se vuelve ese medio? Está bien, hipotónico. Pero si el medio es hipotónico y tengo una célula dentro, ¿para dónde va el agua? ¿Para dentro de la célula o para afuera? Para afuera de la célula. A ver, si el medio No, se para adentro, vuelve perdón. hipotónico, el agua entra. Y ese proceso se llama plasmólisis. No, la plasmólisis es en la célula vegetal, no en la célula animal. Y de hecho, la plasmólisis no es cuando se incorpora agua, sino cuando se pierde agua. La plasmólisis no ocurre en la célula animal, sino en la célula vegetal. Por eso la D es incorrecta. Ya hemos mencionado que la urea es una sustancia menos tóxica que el amoníaco y es una forma que tiene el ser humano de eliminar compuestos nitrogenados. También hemos mencionado que se reabsorbe aproximadamente un 50%, marque la opción que indique para qué sirve ese porcentaje que se reabsorbe. Se reabsorbe para que el hígado la utilice para formar bilis y luego pueda ser excretada con la materia fecal. ¿Qué contiene la bilis? Colesterol. La bilis contiene sales biliares que están formadas en base a colesterol. Muy bien, no en base a urea. Se absorbe, mejor dicho, se reabsorbe, para que las células fabriquen glucosa y lo utilicen como fuente de energía. Eso es un bolazo. Se reabsorbe en el tubo colector para hacer hipertónica la médula interna y así incrementar la reabsorción de agua en el asa de Henle descendente. Eso es correcto. Miren, esto lo vimos ayer. Acuérdense, vimos que esto es la médula. Esta médula es hipertónica. ¿Por qué? Una, por la difusión de urea del tubo colector, y otra, por el bombeo de sodio y cloro hacia afuera del asa ascendente. Acá en forma activa, acá en forma pasiva. Pero esta médula es hipertónica gracias a eso. Por eso acá reabsorbemos urea, para que pase al intersticio y ayude a volver a la médula hipertónica. Entonces,
acá dice, se reabsorbe en el tubo colector para hacer hipertónica la médula y así incrementar la reabsorción de agua en el asa de Henle descendente. Eso es correcto. Se reabsorbe para mantener la homeostasis de protones, nada que ver. Los procesos de formación de orina son filtración, absorción, secreción y excreción. Dichos procesos se llevan a cabo en distintas partes de la nefrona, indique lo correcto. En el túbulo contorneado proximal se produce la absorción del 65% de sustancias como sodio, potasio, agua, 50% de glucosa y aminoácidos. El proceso de absorción es un proceso activo secundario dependiente de sodio, el cloro y agua lo persiguen en forma pasiva, manteniéndose isotónico el intersticio con la luz del tubo. El 100% de la glucosa y aminoácidos se absorbe. Eso es un error, muy bien, que se reabsorbe el 100. ¿Qué otro error hay ahí? Eso es uno, está perfecto. Isotónico, ¿es el intersticio o lo que hay dentro del túbulo? Porque esto es intersticio. Esto es el túbulo. ¿Dónde se vuelve isotónico? ¿En la preorina o en el intersticio? En el tubo contorneado proximal. Dentro En del la tubo. película. Claro. Y ahí me dice que se vuelve isotónico el intersticio. O sea que también, más allá de lo del 100%, está mal eso, ¿sí? Después me dice, la porción descendente del asa es altamente permeable al agua, por lo que el agua del intersticio pasa a la luz del tubo, haciendo que el filtrado se haga hipotónico. Eso tiene varias cosas mal. Primero, que esta rama no es altamente permeable, es relativamente permeable al agua. Primer error. Segundo, el agua pasa al intersticio porque justamente la médula se vuelve hipertónica para que cuando la preorina empiece a descender, empiece a perder agua hacia el intersticio. Pero la preorina se vuelve hipertónica, no hipotónica, porque si yo vengo descendiendo y pierdo agua, pierdo agua, pierdo agua, pierdo agua, cuando llego acá, llego hipertónico. Y ahí me decía que quedaba hipotónica. Entonces, es incorrecta también. Fíjense que me dice, para que el filtrado se haga hipotónico. La porción descendente es permeable al agua y gracias a que todo el intersticio medular es hipotónico con respecto al tubo, se produce gran absorción de agua, haciendo que el filtrado se haga hipertónico. ¿Qué tiene de mal ahí esa opción? Es justo de lo que estamos hablando. La porción descendente es permeable al agua. Para que esté mejor redactada, podríamos decir relativamente permeable. Gracias a que el intersticio medular es hipotónico con respecto a la luz del tubo, se absorbe el agua. ¿Cómo dijimos que era la médula? ¿Cómo se volvía? Hipertónica. Exactamente. La médula se vuelve hipertónica con respecto a la luz del tubo para que a medida que la orina vaya descendiendo, se vaya reabsorbiendo agua. Para eso la médula se vuelve hipertónica, no hipotónica. En todo el segmento ascendente del asa hay reabsorción de iones, pero no de agua. En la porción fina, por mecanismos pasivos, y en la porción gruesa, por activos. Este proceso
tiende a que el filtrado se haga hipotónico. Eso es correcto, miren. En la porción ascendente, que es esta, que tengo acá, tengo porción fina, porción gruesa. La preorina empieza a ascender, ¿y qué pasa? Esta porción es permeable a los iones, pero no al agua. Entonces, salen iones, salen iones, salen iones. Acá bombeo sodio y cloro en forma pasiva. Y acá bombeo hacia afuera sodio y cloro en forma activa. Entonces, esta orina que venía hipertónica empieza a subir y empieza a perder iones, 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 iones. Entonces pierde iones y no agua. Entonces cuando llega acá, llega hipotónica. Entonces, acá hay un bombeo de sodio y cloro activo y acá hay un bombeo de sodio y cloro pasivo. Esto se lo tienen que tatuar en la piel, porque hay 99,9% de probabilidad de que se los pregunten. Siempre lo preguntan. ¿Alguien no lo entendió? Bien, seguimos. Vamos con... Dime, dime. Sí, por supuesto. Miren, la clave para poder entender la nefrona es entender por qué. Claro, si te tatúas no es un machete, Dai. Te tatúas y decís, no, si es una nefrona, amo los riñones. Y en realidad te estás macheteando. Después te lo sacas con láser. ¿Por qué la orina sale como sale? Todo tiene un porqué. Para que ustedes entiendan eso, tienen que entender a la nefrona. ¿Por qué? Porque esta nefrona, toda su médula, que es esto que tienen acá, el intersticio medular, esto, si ustedes ven, les han dibujado con puntitos, porque les quieren indicar que acá tengo poca concentración y acá tengo más puntitos. Quiere decir que tengo más concentración. De hecho, fíjense que acá les marcan que esto es corteza y esto es médula. O sea que acá la médula tiene mucha concentración. De hecho, por eso acá le sale 1200 y acá le sale de concentración 300. Acá está mucho más soluto. Por eso decimos que la médula es hipertónica. ¿Cómo se logra esa hipertonía? Se los dije recién. Hay una difusión de urea, se reabsorbe urea acá, que pasa al intersticio, y en la rama ascendente se bombea sodio y cloro acá, toda esta parte, y sodio y cloro acá en forma activa y acá en forma pasiva. Entonces, todo ese sodio, todo ese cloro, toda esa urea se juntan acá, en la médula. ¿Qué hacen? Que la médula sea hipertónica. Entonces, filtro, sangre, empieza a recorrer la orina, la nefrona. Empieza a descender, ¿y qué pasa? Esta rama, que es la descendente, es permeable relativamente al agua. Entonces, cuando la orina, preorina, mejor dicho, empieza a descender, por acá, empieza a descender, como esto es hipertónico, ustedes me dijeron recién que el agua se mueve de lo hipotónico a lo hipertónico. Entonces, la preorina empieza a bajar por acá, entonces pierde agua, pierde agua, pierde agua, pierde agua. Entonces, cuando la preorina llega acá, llega hipertónica. Sigue este camino la preorina. Pero ahora le pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque toda esta rama ascendente es al revés, es permeable a los solutos, relativamente permeable a los solutos, e impermeable al agua. Entonces, empieza a ascender, ¿y qué pasa? Sube la preorina, pierde sodio, pierde cloro, pierde sodio, pierde cloro.
acá en forma pasiva. Sigue subiendo, pierde sodio, pierde cloro, pierde sodio, pierde cloro. Entonces, a medida que va ascendiendo la orina, va perdiendo solutos y no agua. Entonces, cuando llega acá, llega hipotónica. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, Dani, gracias. De nada, Dani. Bien. Entonces, seguimos. Vamos con las últimas dos. Los sistemas de excreción de los vertebrados dependen principalmente del sistema urinario, donde el riñón es el órgano responsable de la filtración de la sangre. Respecto a la anatomía renal, los riñones son órganos pares que se encuentran a ambos lados de la columna, detrás del hígado y del estómago. Sí. Son órganos retroperitoneales, encontrándose el riñón izquierdo algo más abajo que el derecho debido a la presencia del hígado. ¿De qué lado está el hígado? Del derecho. Del derecho. O sea que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo. Al corte se identifica corteza externa, corteza interna y médula. Lo vimos recién. Es corteza, médula externa, médula interna. La médula, a su vez, se divide en cálices mayores, cálices menores, que desembocan en la pelvis renal, la cual se continúa con la vejiga. Es verdad que en la médula hay cálices mayores y cálices menores, pero desembocan en los uréteres y no, o sea, desembocan en la pelvis renal y la pelvis renal desemboca en los uréteres. Y el uréter desemboca en la vejiga. Si luego de una sudoración profusa se ingiere agua sin sales o muy pobre en ellas, esta es muy parecida a la que ya vimos, marque la correcta. Si yo perdí agua y sales y solo incorporo agua y no sales, voy a lograr que disminuya la osmolaridad del plasma, es decir, que se vuelva hipotónico, porque va a tener más líquido y menos solutos. Y la última dice, la orina se forma gracias al trabajo en conjunto de todas las nefronas, marque lo correcto. Esto está relacionado con lo que vimos recién. En el túbulo proximal se bombea sodio hacia adentro del túbulo por mecanismos activos, le sigue el agua y los cloruros en forma pasiva, manteniéndose isotónico con el intersticio. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque ya saben que es la B la correcta. Bombea sodio hacia afuera. O sea que es hacia el intersticio, no hacia los túbulos. Si bien este mecanismo, el filtrado se mantiene isotónico en esta porción del túbulo, se reabsorbe entre el 60 y el 70% del volumen filtrado. Este volumen pasa a los capilares peritubulares, es correcto. La pared de la porción descendente del asa es permeable a la sal, pero impermeable al agua. Como la médula es hipertónica, hay salida de agua hacia el intersticio. ¿Cómo era la rama descendente? ¿Permeable a qué? Al agua. Exacto. Y ahí dice que es permeable a la sal e impermeable al agua. Por eso es incorrecta. Y la última me dice, en la porción ascendente del asa hay transporte activo de sodio y cloruro hacia afuera, mientras que la permeabilidad al agua disminuye. Esto produce salida de solutos y no de agua. ¿Qué tiene de incorrecto eso? En la rama ascendente, ¿en toda la rama hay transporte activo? No, solo en la gruesa. Exactamente, en la fina el transporte es pasivo. Entonces, hasta acá llega la corrección del examen de la unidad 16 y 17. Vamos a ir a la corrección del de reproductor y embrionario que rindieron el martes. Espérenme.
Ahí se los comparto. A ver. Ahí se los comparto, así arrancamos con este. Bien, dice, la ovogénesis es el proceso de formación de las gametas femeninas a través de la división meiótica. Podríamos decir que se caracteriza por la profase 1 queda detenida intrauterinamente sin haberse producido el crossing over. Sí se Cuando la produce. nena sí se produce, es decir, nosotras nacemos con los ovocitos primarios detenidos en profase 1, pero ya han hecho crossing over. La meiosis 2 se completa alrededor del día 14 del ciclo menstrual. ¿Cuándo completamos meiosis 2? Antes de la ovulación. ¿Qué meiosis completamos antes de la ovulación? Ah, la meiosis 1, la meiosis 2 es cuando la fecundación. Exactamente. La meiosis 2 es si un espermatozoide fecunda. Si el espermatozoide no fecunda, no hay meiosis 2. No se completa, diríamos. La meiosis 1 se completa en el momento de la ovulación. ¿Y qué liberamos cuando se completa la meiosis 1? Un ovocito secundario. Exactamente. Muy bien. La ovulación da origen indispensablemente a la formación de un óvulo verdadero. El ¿Cuándo óvulo se no, forma un óvulo de verdad? cuando se une el ovocito secundario con un espermatozoide. Exactamente. Es decir, que para que haya óvulo verdadero, tiene que haber fecundación. Si no, no. Los niveles de testosterona se mantienen bajos los primeros años de vida hasta que el varón llega a la pubertad. En este momento ocurren varios cambios en el cuerpo. Marque la opción que considere correcta al respecto. La pubertad en el hombre comienza cuando empiezan a aumentar los niveles de testosterona en sangre producido por las células de Sertoli. ¿Quién producía la testosterona en el hombre? Las células de Leydig, algo así Muy se bien, llama. exactamente. El estirón puberal es el aumento acelerado de la talla y es el hecho que marca el inicio de la pubertad en el varón. No, les cuento. El varón es como que hace todo junto. En el varón, cuando empiezan a aumentar los niveles de testosterona, que empieza a producir espermatozoides, pega el estirón, se engrosa su voz, empieza a aparecer el vello, es decir, es como que ocurre todo junto. La testosterona también está implicada en otros cambios como el engrosamiento de las cuerdas vocales, aparición de vello pubiano y disminución de la masa muscular. Aumenta la masa muscular. Exacto, la testosterona aumenta la masa muscular. En general, la pubertad en el varón inicia en forma más tardía que en la mujer, es verdad. Por eso, por ahí uno ve una nena de 12 años o 13 y un varón, y en la nena empezamos a ver caracteres secundarios ya. Crecimiento de mamas, ensanchamiento de caderas, y en el varón por ahí todavía no empezamos a ver las características masculinas o los caracteres sexuales secundarios, porque generalmente el varón inicia la pubertad un poquito más tarde que la mujer. Durante muchos años, los métodos anticonceptivos más ampliamente utilizados fueron los métodos Barrera, que a partir de la década del 60-70 muchas parejas los abandonaron y se generalizó el uso de métodos hormonales, los cuales complican la protección contra las infecciones de transmisión sexual. Con respecto a ellas podemos decir que la alteración más frecuente que produce el herpes simple tipo 1 al bebé
que pasa por el canal de parto es la ceguera, sordera e incluso la muerte. ¿Cuál era el herpes tipo 1? El ¿No era el labial, chicos. herpes? Claro, este es el herpes tipo 2. El herpes tipo 1 es el que produce los herpes en los labios, en la boca, no el herpes que produce el herpes vaginal. Las mujeres infectadas con linfogranuloma venéreo pueden sufrir cambios en la mucosa del cuello uterino que los lleve a un cáncer de cuello. No, el cáncer de cuello uterino es causado por el virus del HPV, no por el linfogranuloma venéreo. Una complicación frecuente en pacientes con SIDA es la neumonía por neumocistis carini o un tumor en la piel conocido como Kaposi. Eso es verdad. Muchas veces el SIDA, la persona no sabe que tiene hasta que empieza a tener algunas de estas enfermedades. Y son como alarmas que generalmente alertan a los médicos de decir, puede llegar a tener, además de una neumonía o un tumor en la piel, puede llegar a tener SIDA. El agente etiológico de la gonorrea es Trypanosoma gonorrea, la cual produce una toxina que provoca irritación y dolor en las zonas afectadas. ¿Quién causaba la gonorrea? ¿Cómo se llamaba? Neisseria gonorrea, no Trypanosoma gonorrea. En la mujer, el ciclo menstrual puede estudiarse desde distintos puntos de vista, ya que de forma simultánea ocurren cosas a nivel hipotalámico e hipófisis, a nivel ovarios y a nivel endometrial. Seleccione de las siguientes opciones la opción que correlaciona lo que pasa a nivel ovárico y a nivel endometrial. Antes de que empecemos con esto, acuérdense, a nivel ovárico yo tengo dos fases, folicular, día 14 libero el ovocito, y la fase lútea. En el útero tengo tres, la fase menstrual, fase proliferativa y después del día 14, fase secretora. La fase folicular del ciclo ovárico se relaciona con la fase secretora del ciclo uterino. Folicular del ciclo ovárico con secretora del uterino. No. La fase folicular del ciclo ovárico se relaciona con la proliferativa del uterino. Folicular con proliferativa, sí. La fase luteínica del ciclo uterino, ya no sigo leyendo porque la fase luteínica es del ciclo ovárico, no del uterino. La fase secretora del ciclo ovárico se relaciona, la fase secretora no la tiene el ovario, es del útero. Entonces las últimas dos hasta las podía descartar. Por eso la correcta era la B. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pueden vivir los espermatozoides en el tracto genital femenino? Esto era un regalo, 48 horas. Yo sé que el apunte les decía de 48 a 72, pero en realidad el promedio es 48 horas. Las trompas uterinas son estructuras importantes en el aparato reproductor femenino por su papel en la reproducción. Respecto a ellas podemos decir que las fimbrias y cilias de las trompas atraen al ovocito secundario luego de ser liberado del folículo. Esto es correcto. Es como que lo van empujando. El ovocito primario ingresa a la trompa y luego llega al útero, donde se implanta en caso de que haya sido fecundado. ¿Qué tiene de mal eso? El ovocito secundario es el que se va a unir a la Exactamente. fecundación. Muy bien. La ligadura unilateral impide definitivamente el embarazo natural. No, tiene que ser las dos trompas, Sí, claro, porque me queda un ovario, si no,
O sea, yo ovulo con los dos ovarios. O sea que por más que me liguen una trompa, tengo el otro. Tiene que ser una ligadura bilateral. El tránsito del óvulo fecundado hasta el útero demora de 5 a 7 días aproximadamente. De 2 a 3 días dura. Exactamente, piensen que al día 6 o 7, si hay fecundación, ya se está implantando. O sea que ya está recontra en el útero. Marque lo correcto respecto a los acontecimientos necesarios para que se produzca la fecundación. Los espermatozoides deben madurar en la próstata. ¿Dónde maduraban? En el epidídimo. Muy bien. Los espermatozoides deben capacitarse en el epidídimo. No, se capacitan en el aparato reproductor femenino, que es cuando aumentan la captación de oxígeno. Los espermatozoides llevan a cabo la reacción acrosomal, que consiste en liberar enzimas, acrosina y foliculasa, para que rompan la corona radiada y la zona pelúcida. No se llaman acrosina y foliculasa, se llaman acrosina y hialuronidasa. El ovocito realiza la reacción de zona en el momento en que su membrana entra en contacto con la del espermatozoide. ¿Alguien se acuerda qué era la reacción de zona? Cuando no permitía más el paso de otros espermatozoides. Muy bien, perfecto. La inhibina es un factor que inhibe en el varón la liberación de FSH o de su factor liberador en el hipotálamo. Marque lo correcto respecto del sitio de producción. Quiere decir que me está preguntando dónde o quién secreta la inhibina. ¿Quién la producía la inhibina? Las células de... De Sertoli. Muy bien, las células de Sertoli, perfecto. Las mujeres tienen ciclos menstruales reproductivos que incluyen la actividad del hipotálamo, la hipófisis, ovarios y útero, que desde el inicio de la pubertad continúan durante la vida reproductiva hasta la menopausia. Respecto al ciclo endometrial, o sea que me están preguntando por el endometrio, marque el enunciado correcto. Se divide en 3 fases: folicular, ovulatoria y luteínica. Se divide en 3 fases: menstrual, estrogénica y secretora. ¿Cuáles dijimos que eran las 3 fases del ciclo del endometrio? Miren, ¿cuáles son las 3? La Menstrual, menstrual, proliferativa y la secretora. secretora. Muy bien, entonces, en la fase menstrual, el cuerpo lúteo pierde su función. En consecuencia, la concentración de estrógeno y progesterona aumentan. El cuerpo lúteo se mantiene secretando progesterona. Pero aparte, fíjate una cosa, si estoy en fase menstrual, porque el cuerpo lúteo se mantiene secretando progesterona si hay embarazo, pero si estoy en fase menstrual, Se eliminó. ¿hay algún nivel aumentado? O sea, ¿hay algún nivel hormonal, FSH, LH, estrógeno, progesterona, que esté aumentado? ¿O en la menstruación están todos los niveles bajos de hormonas? Están bajos. Exactamente, están bajos. Exactamente. La fase secretora coincide con la formación, funcionamiento y crecimiento del cuerpo lúteo y se produce por acción de la progesterona. Si nos fijamos, la fase secretora, esta, coincide con la fase luteínica, donde predominan los niveles de progesterona altos. ¿Por qué? Porque quien produce la progesterona es el cuerpo lúteo.
O sea que eso es correcto. Un espermátide es una célula de forma esférica o poliédrica pequeña que debe transformarse en una célula diferenciada, el espermatozoide, el cual está diferenciado y adaptado a la función reproductiva. En el proceso de espermiogénesis se da la formación del acrosoma y aumento del citoplasma. No, se forma el acrosoma, pero el citoplasma se reduce de tamaño. Por eso la célula es más grande y después queda reducido a la cabeza del espermatozoide. Se da una reducción del tamaño del núcleo y pérdida de mitocondrias. No se pierden mitocondrias. Se da la división celular que permite la reducción del material genético. Acuérdense que en la espermiogénesis no hay una alteración en el material genético. Es decir, no es que yo voy a tener de más o de menos material genético, porque ya hubo las dos meiosis. En la espermiogénesis, yo solamente lo que hago es, básicamente, transformar la espermátide en espermatozoide, pero ya no hay una modificación del contenido genético. Ya se dividió, ya hizo las dos meiosis. Los espermatozoides se unen con las secreciones de glándulas anexas para formar el semen. Con respecto a este fluido, es correcto decir que el volumen del semen por eyaculación es de 12 a 13 centímetros cúbicos. No, es de 2 a 3 mililitros, chicos. El volumen total del semen por eyaculación contiene entre 200 y 300 millones de espermatozoides, sí. Alrededor de 20 millones de espermatozoides del líquido seminal deben llegar a la zona de encuentro con el ovocito, si no esta persona es considerada estéril. ¿Cuántos espermatozoides llegaban de todos los millones que iban? Esto lo vimos presencial inclusive. Entre 300 y 400 nada más. Se considera que los varones que producen más de 10 millones de espermatozoides por mililitro de fluido seminal pueden llegar a fecundar. No, si tienen menos de 20 millones son estériles. Según Michael Ross, desde el punto de vista histológico, pueden identificarse 3 tipos básicos de folículos ováricos: folículo primordial, folículo en crecimiento y folículo de Graf. Al respecto, marque la opción correcta. El folículo en crecimiento está rodeado por una sola capa de células foliculares planas. No. El que tiene una sola capa de células foliculares planas es el folículo primordial. Como folículo primordial se entiende a los folículos primarios, inicial y avanzado, y secundario. No. El folículo inicial y avanzado se llaman folículos en crecimiento. El folículo primario inicial está rodeado por varias capas de células planas formando la granulosa. No, el folículo primario inicial tiene una sola capa de células cúbicas. El folículo secundario o antral presenta una cavidad o antro que contiene líquido, eso es correcto. A ver, para que se organicen, el folículo pasa por distintos estadios. El primer estadio es el folículo primordial. Ese tiene una sola capa de células foliculares planas. A continuación viene el folículo en crecimiento. Ahí tengo 2 estadios: folículo primario inicial y folículo primario avanzado. El folículo primario inicial tiene una sola capa de células cúbicas y el folículo primario avanzado varias capas de células cúbicas. Y el folículo secundario, que es el tercer estadio, diríamos, es cuando ya tiene la cavidad que le llamamos folículo secundario o antral, que es cuando ya tiene una cavidad dentro llena de líquido.
Con respecto al ciclo menstrual de la mujer, podemos afirmar que el aumento rápido de los estrógenos cerca de la mitad del ciclo provoca un claro incremento de la liberación de FSH por la hipófisis. A ver, el aumento de estrógenos cerca de la mitad lo que hace es provocar un pico de luteinizante, que es lo que después te desencadena la ovulación. La menarca marca el comienzo de la pubertad en la mujer y la edad promedio es 15. No, ¿cuánto era la edad promedio en una mujer? 12 o 13. Muy bien. Los estrógenos en concentraciones reducidas actúan por retroalimentación negativa, inhibiendo a la FSH y a la hormona liberadora de gonadotrofina, y eso es verdad. La progesterona en concentraciones altas estimula la secreción de GnRH y así de FSH y LH. No, la progesterona alta con estrógenos altos inhibe la secreción de FSH, de LH y de GnRH. Con respecto a las células presentes en los testículos, es correcto afirmar que a partir de las espermatogonias se producen espermatogénesis dentro de los túbulos seminíferos, ¿sí? Las células de Leydig, responsables de la síntesis de testosterona, se encuentran en el interior de los túbulos seminíferos. Se encuentran por afuera los tubos seminíferos. Muy bien, entre los tubos seminíferos. La testosterona en concentraciones altas produce retroalimentación positiva para la liberación de FSH y LH. Cuando No tenía tiene mucha, retroalimentación positiva. tienen retroalimentación negativa, es decir, cuando yo tengo mucha testosterona, se inhibe a la FSH y a la LH. Los espermatozoides que produce formarán parte, junto con las secreciones de las glándulas anexas, del semen que tiene pH ácido. Es un pH básico. ¿Por qué? ¿Por qué tiene pH alcalino el semen? Para La contrarrestar el vagina. pH de la vagina. Muy bien, para contrarrestar la acidez de la vagina. Perfecto. Vamos con la 15. Un órgano fundamental del aparato reproductor femenino es el útero. Marque la opción correcta. En una mujer no embarazada, es un órgano hueco de 15 centímetros de largo y 5 de ancho que yace casi horizontalmente en la cavidad abdominal. Tiene 7,5 centímetros de largo. Los músculos lisos de sus paredes, denominados endometrio basal, se contraen cuando se expulsa el endometrio superficial que vuelve a generarse en cada periodo. ¿Qué tiene de mal esto? Chicos, el endometrio no es músculo liso. El endometrio es endometrio, es tejido epitelial. ¿Que haya también en el útero músculo liso? Sí, pero el endometrio es la capa más interna del útero y es tejido epitelial, no es músculo liso. El esfínter muscular que cierra su abertura es el cérvix o cuello uterino, por el cual pasan los espermatozoides para hacerse camino hacia el ovocito, eso es correcto. Y la última, el endometrio tiene dos capas principales, la basal, que es expulsada en cada menstruación, y la terminal, que regenera la eliminada. ¿Qué tiene de incorrecto eso? La terminal se elimina y la basal la que regenera. Exactamente, yo tengo dos capas, la basal y la superficial o terminal. La superficial o terminal se elimina todas las menstruaciones y la basal la regenera. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta la 15. Cuando nos volvamos a encontrar más tarde, terminamos de corregir esto y hacemos la corrección del taller. Así que, por favor, terminen el taller, porque ahí estamos repasando unidades. Así que nos volvemos a encontrar más tarde. Chau, chau. Hasta más tarde, nos vemos.